¿Qué tal, gente de Código Facilito? El día de hoy seguimos con nuestra serie de Express para una API con Node.js. Para comenzar, necesitamos 4 herramientas fundamentales. Express, el generador. Vamos a utilizar el generador de Express para crear un proyecto con todas las dependencias del mismo ya incluidas. Vamos a utilizar Mocha para hacer las pruebas automatizadas de manera muy sencilla y generar los escenarios. Vamos a utilizar Chai as Promise, para poder generar las expectativas basadas en promesas para hacerlas de manera asíncrona. Y finalmente vamos a utilizar Supertest para poder hacer las peticiones de cualquier tipo HTTP a nuestra aplicación. Para comenzar, necesitamos instalar el generador de Express de manera global. Voy a copiar el código de npm install express generator con una diagonal G para instalarlo de manera global. Hay que recordar que tenemos que tener instalado Node, y una vez instalado Node podemos utilizar npm. Para saber cómo instalar Node te recomiendo ver el video de instalación si aún no lo has hecho. Y vamos a comenzar y esperamos a que se instale. Una vez instalado el generador de Express, voy a crear una carpeta y sobre ella voy a instalar todas las dependencias de Mocha, Chai y Supertest. Tengo una carpeta en desktop, está en ejemplo Node, está actualmente vacía y yo voy a generar mi proyecto usando Express. Solamente tengo que escribir en la línea de comandos Express y genera todos los archivos que necesito. Voy a correr dir y aquí están. Ya está el app.js, package.json. Solamente falta instalar las dependencias. Voy a utilizar npm install. Una vez que ya se instalaron las dependencias base de Express, voy a agregar las propias para hacer las pruebas. Voy a ejecutar npm install. Voy a utilizar el parámetro save para que se quede guardado. Y voy a utilizar dev para que las dependencias solamente se utilicen en modo desarrollador y no se agreguen al proyecto en distribución. Primero necesito Mocha. Cabe destacar que si quiero utilizar Mocha directamente en la línea de comandos sin hacer referencia al paquete que está instalado en el mismo proyecto, puedo instalar Mocha de manera global. Así solamente puedo ejecutar Mocha y la ruta de las pruebas. En este caso voy a utilizar la ruta test. Posteriormente necesito instalar Chai y Chai as Promised. Una vez instalado Chai, puedo instalar Supertest. Y para instalar Supertest necesito la librería de Supertest y Supertest as Promise para igual utilizarlas de manera asíncrona. Una cosa que hay que aclarar es que Chai y Chai as Promise son de diferentes desarrolladores, solamente que Chai está basado en Chai, así como Supertest as Promise está basado en Supertest, pero no son del mismo desarrollador. Entonces hay que instalarlos de manera independiente. Como lo hice en el momento de Chai, tengo que agregar a Supertest y a Supertest as Promise. Una vez instaladas las dependencias fundamentales para hacer las pruebas, voy a abrir mi proyecto en Express. Voy a abrir un proyecto de Node con Sublime Text. Voy a abrir la carpeta donde se encuentra. Está en el escritorio. Aquí está. El generador de Node me genera vistas que no voy a utilizar en este momento para nada. Así que voy a eliminar el folder. En rutas tengo que solucionar que no devuelvan vistas, que no traten de hacer un render a las vistas. Así que voy a eliminar la ruta base. De la ruta base en los renders
para que no traten de enviar una view. Voy a eliminar el view engine del generador de Express. Esto es lo que nos autogenera Express para el servidor. Voy a eliminar la parte de views. Y por el momento voy a eliminar todas las rutas que están definidas. Así es como debería quedar nuestro servidor hasta el momento. El manejador de errores de Express también trata de renderizar vistas, así que voy a solucionar eso eliminando esta parte, donde todo lo que diga render. Aquí está la otra parte que dice render. Listo. El servidor está de manera adecuada para lo que necesitamos. Ahora solamente necesitamos configurar lo que requieren las pruebas. Voy a crear un folder que se llame test. Aquí van a estar todas mis pruebas. Y primero voy a crear el archivo de configuración para Mocha. Voy a crear un nuevo archivo, el cual tiene unos parámetros específicos que se encuentran en la documentación de Mocha, que solamente vamos a utilizar que el UI, el tipo de pruebas que vamos a ejecutar, siguen el patrón de Behavior Driven, que utilicemos un reporter de tipo expect, un guiño que nos ofrece Mocha es el reporter de tipo Ninecat, que genera una animación con Ninecat para ejecutar las pruebas. Aparte de utilizar el reporter express, necesito configurar las assertions, que voy a utilizarlas con Chai as promised. Para eso necesito crear en test un folder helpers que tenga la configuración. Finalmente, los últimos dos parámetros, G y W. W es un watcher que está observando todo el tiempo los cambios de nuestras pruebas, y G nos manda notificaciones push en la pantalla si el sistema operativo que utilizamos es compatible. En el caso de Linux y en el caso de OS X es totalmente compatible. Entonces, cuando haya un error o haya una prueba que se pasó, vamos a tener una notificación emergente. Voy a guardar esto y lo voy a guardar como mockups de la siguiente manera. Esto está dentro de la ruta test. Hay que configurar el setup. Voy a crear un nuevo folder, helpers, y dentro de helpers voy a agregar un setup.js que va a definir de manera global a Chai como el encargado de manejar los assertions, las expectativas. Voy a definir useScript para poder utilizar Emacscript 6 en Node. Y voy a definir una variable constante Chai que requiere a Chai. Y la constante de Chai as promise. Voy a guardar esto y falta configurar que Chai utilice Chai as promise, porque finalmente el framework de Chai as promise no es completo, es dependiente de Chai. Lo voy a pasar el parámetro y finalmente voy a configurar de manera global que Chai sea el manejador de los assertions. Listo, ya está nuestro archivo de configuración, no necesitamos colocar nada más, solo lo guardamos y voy a cerrarlo. Ya están los helpers, ya está mockups y ya podemos empezar a escribir pruebas.
Para poder ejecutar las pruebas de manera más sencilla, voy a agregar un nuevo script que sea dev, o bueno, test, que sea test, y lo voy a pasar como script a Mocha y la ruta donde vamos a ejecutar las pruebas. Esta es test. Mocha ejecuta el path test. Voy a guardar esto y ya podemos ejecutar una primera prueba. Para esto voy a escribir la prueba del index, new file, index.js, donde voy a definir primero useScript para poder utilizar en MaxScript 6. Primero voy a crear una variable que utilice request, que era superTest. Posteriormente voy a definir el API, nuestro servidor. Está una ruta arriba y está en app. Necesito definir el host, que al final es API. Esta variable host podemos cambiarla para poder definir si ya está levantado un servidor con nuestra API, hacerle pruebas directamente a ese servidor, pasándole como parámetro la dirección URL donde se encuentra. Por el momento vamos a utilizar a API como el centro. A request le voy a pasar el host, porque request como parámetro nos pide un host a donde va a estar apuntando las pruebas. En este caso le voy a pasar que todas las pruebas las mande a API, que está en host. Y listo, podemos comenzar a escribir una primera prueba. Voy a definir un escenario, describe, que tenga una descripción, sea ruta índice, hola mundo. Dentro de esto voy a definir la primera expectativa. Dentro de este escenario puedo definir que esto es una petición GET que se va a hacer a la ruta índice como descripción, y al final solamente esto tenemos de expectativa que devuelva it. Vamos a utilizar la función it, que define un resultado final. Algo tradicional que se hace es it showed. En este caso lo voy a escribir en español. Debería regresar un hola mundo. Voy a ejecutar una prueba de request. Voy a hacer una petición de tipo get a la ruta índice. Voy a definir que solo acepte el formato JSON. Posteriormente voy a recibir una expectativa de que la respuesta tendría que ser un 200, un success. Espero que lo que me devuelva, igual, otro spec, sea un contenido de tipo application JSON. Me estoy equivocando, esto va abajo. Y arriba va application JSON, entre comillas. De la siguiente manera. Aquí va comentado en forma de string y aquí va en este formato. Para finalizar, voy a ejecutar el endpoint, que es una función de callback que puede recibir un error o un done. El done lo voy a cambiar por una respuesta, un tipo res. Voy a definir una pequeña variable que sea body para poder acceder a ella más rápido, que tenga de res.body,
Y al final voy a tener la expectativa de que body sea to have property. Vemos esta manera semántica de escribir pruebas, spec body. Yo espero que la variable body tenga la propiedad property message, el index message con el texto hola mundo, y no puede ser diferente. Al final voy a ejecutar el callback done y listo, ya tenemos una prueba. Voy a correr esta prueba. npm run test. Ya. El problema que tenía es que olvidaba que esta variable la había definido constante. Tenía que ser un LED. La puse como un LED para poder cambiar su estado en esta parte. Volver a instanciarla con el host. Y aquí estaba escribiendo mal esta función. Estaba poniéndola de manera invertida. Listo. Y el archivo de configuración para que haga watch tiene que tener esta extensión OPTS. Una vez definido esto, estoy ejecutando mi prueba. Se queda mirando los cambios. Si yo guardo, ejecuta la prueba de nuevo. Y como es de esperarse, la prueba tiene que fallar porque aún no hay código que respalde mi get al hola mundo. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Nos vemos en el siguiente. Gracias.